Señor doctor Carlos Aranguez Sánchez, señor presidente de la Corte Superior de Justicia y Libertad, doctor Óscar Alarcón Montoya, señora magistrada presidenta de la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal, doctora Sara Pajares Bazán, señores magistrados de las diferentes cortes que integran el día de hoy nuestro panel y señores participantes. Tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el evento académico Panel Fórum Internacional Desafíos de la Política Criminal desde la perspectiva latinoamericana y europea, el día de hoy contaremos con la participación del doctor Carlos Aranguez Sánchez como ponente y de destacados magistrados de las diferentes cortes del país que integran nuestro panel, debiendo destacar la presencia del doctor Óscar Alarcón Montoya, presidente de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, como miembro integrante de este panel. Acto seguido, permítame presentar al ponente, doctor Carlos Aranguez Sánchez, de quien haré una breve referencia de su trayectoria académica. Profesor titular de la Universidad de Derecho Penal de la Universidad de Granada, España, con más de 25 años de docencia académica, coordinador del Aula de Derecho Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Ha realizado estancias de investigación en Alemania con el profesor Roxin e Italia con el profesor Mantovani. Se ha desempeñado como coordinador del programa de doctorado de Derecho Penal y de Política Criminal, coordinador del Máster Interuniversitario en Criminalidad e Intervención Social en Menores, director de Residencias Universitarias y director del Secretariado de Becas de la Universidad de Granada. Esta mañana tendrá a cargo la ponencia magistral Reformas en la Política Criminal para afrontar el punitivismo carcelario desde una perspectiva europea. Con ustedes, señores participantes, queda el doctor Carlos Aranguez Sánchez para dar inicio a su disertación, la misma que tendrá una duración de 30 minutos. Doctor, queda usted en la palabra. Gracias por su amable presentación, doctora Gilda Ceballos. Mis primeras palabras, como no pueden ser de otra manera, son para expresar mi satisfacción y agradecimiento a la Corte de la Libertad por permitirme dirigirme a ustedes hoy, al doctor magistrado Óscar Alarcón Montoya, al que envío un afectuoso saludo, como también al doctor Jorge Márquez, que tuvo la amabilidad de sugerir mi participación sobre un tema que me apasiona, pero que es realmente complejo, como es el tema del populismo punitivo. Lo primero que tendríamos que decir es que en problemas tan complicados como esto no existen recetas sencillas, sino procedimientos para poder paliar, mejorar la situación en la que nos encontramos. Y mi primera reflexión, desde luego, pasa por afirmar categóricamente que el encarcelamiento, el emprisionamiento es ineludible a día de hoy. Ojalá y pudiera decir otra cosa. Ojalá y pudiéramos hablar de una sociedad sin prisiones. Pero eso hoy por hoy es impensable. Dicho lo cual, mi segunda reflexión es que tenemos que buscar alternativas. El sistema penitenciario no se ha convulsionado en su filosofía básica de muros y barrotes desde la toma de la Bastilla. Es decir, continuamos con ciertas modulaciones, con la misma tradición que hemos mantenido durante más de un siglo ya de experiencia carcelaria moderna. Y no se trata solamente de aplicar derechos fundamentales a la prisión convencional, sino de buscar alternativas a aquellas personas que podamos dejar al margen del sistema carcelario. ¿Por qué? Porque, al menos en mi experiencia, 29 años de docente, 14 años como fiscal y en los últimos como abogado, yo sinceramente debo decir que no hay nadie que sea mejor persona por pasar por el sistema carcelario. Me explico. Conozco muchísimas personas, y yo mismo podría hablar de mi experiencia, en las que, pues bueno, podemos estar satisfechos de haberlo pasado mal en un hospital o haber sufrido y habernos esforzado en la universidad para ser mejores personas. En cambio, no conozco a nadie que diga, menos mal que me enviasteis a prisión, conseguisteis rehabilitarme, reinsertarme y ahora soy un buen ciudadano cuanto antes no lo era.
las prisiones crean, como mucho, buenos prisioneros, pero no buenos ciudadanos. A pesar de, insisto, ser ineludibles en nuestro sistema actual, debemos reflexionar sobre las alternativas a las mismas por una sencilla razón, porque nadie puede aprender a nadar fuera de la piscina. Si separamos a una persona de la sociedad, no lo vamos a poder reinsertar en mejores condiciones. ¿Qué alternativas tenemos? Desde luego, muy pocas. Aquí los experimentos nos sirven. Tenemos que ser extraordinariamente prudentes. Hay dos cuestiones en las que quiero incidir. Las dos derivadas de lo mismo. Hemos confiado en la tecnología para gestionar nuestra vida en general. Es decir, estamos cambiando la forma, por ejemplo, en la que nos comunicamos y utilizamos las nuevas tecnologías. Bueno, realmente no son nuevas, son del siglo pasado. Las tecnologías de la información y la comunicación las estamos utilizando para cambiar nuestras relaciones personales. Esta pandemia es un buen ejemplo de ello. Este mismo acto académico es una buena muestra de lo que podemos hacer y, en cambio, no confiamos en absoluto en la tecnología a la hora de evaluar la ejecución penitenciaria. Y aquí sí que me gustaría romper una lanza a favor de la incorporación de nuevos medios, como pueden ser el control de telemático de penados, que en Perú ha funcionado mal, y estoy deseando entrar en debate para saber por qué todos estos brazaletes de control telemático, todo lo que llamamos nosotros prisión electrónica, no ha terminado de cuajar, de funcionar bien en Perú. Llamamos prisión electrónica a cualquier medio que permite conocer a distancia lo que un sujeto está haciendo. Existen brazaletes que controlan la localización, la ubicación, existen rastreadores y también, aunque ustedes no los apliquen, existen determinados sistemas de control de adicciones, por ejemplo, del alcohol o de las drogas, a través también de esa misma pulsera a la que se le incorpora, por ejemplo, unas chapas de bicromato que permiten comprobar si hay etanol transdérmico y si una persona ha bebido, por ejemplo, tras ser condenado por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol. No entiendo muy bien por qué en Perú no ha terminado de funcionar ese control telemático de penados, que en España ha dado un excelente resultado en solamente dos grupos de penados. En primer lugar, es una alternativa a la prisión en delitos muy leves. Estoy hablando de injurias, de pequeñas riñas en bares, estoy pensando en la misma conducción bajo la influencia del alcohol que les citaba anteriormente. Nuestro artículo 379 del Código Penal, imagino que el suyo será muy parecido, permite imponer una pena de hasta 6 meses de prisión a una persona que conduce bajo los efectos del alcohol. Pero si una persona es alcohólica, ¿qué creen ustedes que es mejor? Que nosotros le sometamos a un sistema de desintoxicación controlado en el que vigilamos, monitorizamos su ubicación y su ausencia de consumo de alcohol, o bien que lo encerramos 6 meses en prisión y cuando salga realmente pueda reincidir en esa misma conducta. Yo creo que el tratamiento adecuado pasa por sistemas de prisión electrónica en casos de prisión de corta duración. No desconozco una teoría criminológica de primer orden. Estamos hablando, por ejemplo, de muchos autores británicos que son partidarios de la triple S, ¿no? Del short, sharp, short, el golpe breve y punzante. Es decir, la idea de que una persona tiene una pelea en un bar, por ejemplo, como decía antes, y por pasar 3 meses en el sistema carcelario reorienta su vida y se da cuenta de que la criminalidad, siquiera puntual, por ejemplo, por ser un hincha violento, un hooligan, por ser un barra brava, un hincha violento deportivo, pues no le va a llevar a ninguna parte, ¿no?
Bien, esa es una teoría, la del golpe breve punzante, la triple S. Miren, realmente yo no creo que una persona sea mejor por entrar en contacto con el sistema carcelario. El sistema carcelario es una escuela de criminales, ineludible algunas veces, pero una escuela de criminales. Me van a permitir ustedes, que son magistrados, que son compañeros, me van a permitir ustedes alguna anécdota. Yo recuerdo una vez que como fiscal le pregunté a un sujeto que estaba atracando un banco con un compañero y tal, ¿no? Y estaba siendo acusado por esa circunstancia. Le pregunté, ¿y ustedes de qué se conocen? Y me contesta, fuimos compañeros de celda, ingresamos los dos en prisión, yo por atracar gasolineras, él por atracar supermercados, y cuando estábamos en la celda dijimos, nos estamos equivocando, hay que ir a por los bancos, ahí es donde está el dinero. Y en prisión fue donde diseñaron el golpe por el que luego les estábamos enjuiciando, ¿no? Realmente, desde un punto de vista criminológico, si tú encierras a 1000 personas en un local cerrado y lo único que tienen en común es que la inmensa mayoría, habrá algún pequeño porcentaje de errores judiciales, nimio, pero la inmensa mayoría tienen en común ser culpables de un delito, pues ¿de qué van a hablar? Si son todos criminales, pues terminarán hablando de crimen, es decir, es como si nos encierran pues a 1000 penalistas o a 1000 ajedrecistas. Si encierras a 1000 ajedrecistas en un establecimiento, pues al final van a hablar de ajedrez, lo mismo que si fueran astrónomos o lo mismo que si fueran físicos nucleares, es decir, hablarían de lo que tienen en común. Y efectivamente planearían, pues en este caso, fechorías, porque evidentemente es lo que les une. Que las prisiones son escuelas de criminales es algo que quizá debemos asumir y que da casi vergüenza defender en público por obvio. De tal modo que tenemos que buscar alternativas. La alternativa es más fácil en España y en Europa que en Latinoamérica. Nosotros tenemos una multirreincidencia específica muy cualificada en un grupo muy pequeño de sujetos que delinquen mucho, es decir, muy pocas personas delinquen mucho. Por tanto, la vigilancia postpenitenciaria es más fácil. Yo, en estos casos, lo que estoy sugiriendo, y era mi segunda gran propuesta, la primera voy a cumplir estrictamente con los 30 minutos que se me han asignado. La primera propuesta, insisto, era potenciar el control telemático de penados, la prisión electrónica y eliminar las deficiencias que la han hecho inoperativa en Perú. Creo que, aunque no ha terminado de funcionar en ese país y las cifras que he manejado por UNICRIM y en general el contacto que tengo con ilustres penalistas de ese país es una cierta desconfianza hacia el sistema, yo me someto a su consideración en el debate, pero creo que hay que seguir apostando, insisto, en dos grupos de delincuentes. Uno era, lo he dicho, el delincuente que realiza un acto de baja intensidad y el otro, se van a sorprender, es el que realiza un crimen de la mayor intensidad, pero en este caso no como alternativa, sino como complemento a la prisión convencional. El segundo grupo de delitos en los que aplicaría la prisión electrónica, el control telemático de penados, los brazaletes, normalmente tobilleros, es casos gravísimos, como el terrorismo, como la pederastia. En esos casos, el sujeto necesita una prisión convencional amplia, la que tienen ustedes ahora mismo, la que tenemos nosotros, pero sustituir la última parte de tercer grado de incorporación a la sociedad con un sistema de control telemático. Miren ustedes, un pederasta en España pasa una media de 8 años en prisión si no realiza delitos de violación, si lo que realiza son tocamientos y exhibiciones inconsentidas con menores, pasa una media de unos 6 a 8 años, vamos a poner 8 años de prisión en España. En mi opinión, y lo he defendido públicamente, es mucho más eficiente que un pederasta, en lugar de cumplir 8 años y quedar en absoluta libertad, pase 6 años después de cometer tan abyecto crimen y 2, miren, no estoy diciendo 4 para compensar los 2 de prisión dura, incluso 2 de control telemático de penados, de brazalete, de monitoreo electrónico.
¿Por qué? Porque un pederasta en prisión no va a delinquir, no es su hábitat. Va a delinquir en los supuestos en los que pueda, es decir, cuando se le permita reincorporarse a la libertad. No sé, piensen ustedes, por ejemplo, en Gacy, ¿no? El asesino pederasta que cometió su primera fechoría 16 horas después de salir de prisión, ¿no? O sea, fue acusado de abusar de un niño de 11 años, si no recuerdo mal, al que masturbó, pasó 2 años en prisión y posteriormente fue puesto en libertad. A las 16 horas lo que hizo fue raptar y después de tener detenido y sometido a múltiples sedicias sexuales a un menor, violarlo repetidamente, agredirlo sexualmente de forma brutal, asesinarlo y enterrarlo en su jardín. Eso es lo que aprendió del sistema carcelario y así lo hizo en más de una docena de ocasiones. Gacy, recuerden que cuando fue condenado a pena de muerte, dijo, se mantuvo en silencio, acogiéndose a su derecho a no declarar durante todo el juicio, y en la última palabra dijo: ustedes solamente han probado que tengo un cementerio sin licencia en el jardín. Tenían enterrados 14 cuerpos de niños a los que había raptado y vejado sexualmente de forma brutal. Miren, después los había asesinado y inhumado ilegalmente, ¿no? Miren, en ese caso lo he traído a colación, se me ha venido a la mente inconscientemente, porque es un buen ejemplo de que la pederastia, como dice el DSM-5, por citar el manual de psiquiatría más conocido, más utilizado en tribunales, dice que es un trastorno cuasi incurable, es decir, realmente es una, no patología, es un trastorno de la personalidad muy difícil de tratar. Por eso tenemos que reincorporar a estos sujetos con las máximas garantías de defensa social, pero estas no pasan por más tiempo de privación de libertad, pasan por una reincorporación con garantías. Si un sujeto puede pasar 6 años de prisión, 2 años en libertad, pero supervisado telemáticamente y, por supuesto, con controles presenciales, tratamiento médico, control psicológico, psiquiátrico de su trastorno, posteriormente sí que nos ofrece mayores garantías. Pero eso de tenerlo 8 años y después soltarlo y pasar de la noche al día sin ningún tratamiento penitenciario, me parece una barbaridad, una bestialidad. De modo que mi primera propuesta es la de, me voy ajustando al tiempo, la primera propuesta es control telemático de penados, revisando los problemas por los que ha fallado en el Perú, incorporar esa medida solamente en 2 casos. Las penas muy cortas, privativas de libertad, en ese caso sería una alternativa, y en los casos más graves, en penas privativas de libertad de larguísima duración, severísimas, en cuyo caso sería un complemento, pero necesario. Y además no tendría que ser un añadido, podría ser la última fase, la ejecución de las penas, incluso más que en Europa, en Perú, porque con todos los respetos, su código penal me parece, a mí personalmente me parece extraordinariamente severo. Tienen ustedes unas penas brutales, elevadísimas, y unos sistemas, por ejemplo, para la prescripción del delito brutales. O sea, para nuestra concepción, realmente sus penas son severísimas, de las más duras. Entonces, insisto, no sería un añadido, sino la última fase de ejecución penitenciaria por las medidas pragmáticas de defensa social. No estoy hablando de rehabilitación, de prevención especial positiva, estoy hablando de pura defensa social, de interés colectivo en que esa persona no pueda delinquir cuando salga. Y nos interesa más que salga controlado a que salga después sin ningún tipo de control. Y la segunda propuesta que también manejaba era también de incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, es la necesidad de hacer un análisis de datos, de Big Data y de inteligencia artificial aplicada a la ejecución penitenciaria. Ya les he dicho que en España lo estamos haciendo y los resultados son muy positivos
porque la idea es que muy pocas personas delinquen muchas veces. La realidad peruana, me consta, es muchísimo más compleja, pero va a dar buenos resultados. Es decir, hay que hacer análisis postpenitenciario. Esa persona que tuvo un problema, que tuvo un conflicto con la sociedad, que saldó su deuda con una pena privativa de libertad, ¿cómo está ahora? Desde una perspectiva, por una parte, de asistencia social, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Cómo podemos reincorporarla, reinsertarla, rehabilitarla a la sociedad? ¿Qué podemos aportarle que va a beneficiar a que podamos acogerla en el seno social sin correr determinados riesgos? ¿Qué podemos aportarle? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos controlar las macrocifras de la criminalidad para no cometer errores, para no ir para atrás? Estas medidas, además, estaremos en un momento oportuno para implementarlas. La pandemia se va a cebar necesariamente con las instituciones totales, como decía Goffman, con las instituciones cerradas. Es decir, cuando entre el virus en una comunidad tan claustral como pueda ser una prisión, va a hacer estragos. Por tanto, tienen ustedes que tener en cuenta que ahora mismo el sistema penitenciario convencional, tan imprescindible, tiene que ser repensado para aprovechar en esta coyuntura pues todas las medidas alternativas, sin perder garantías, sin perder defensa social, desde luego, que podamos aplicar, ¿no? Este es un poco el esbozo de cuáles serían mis propuestas, partiendo siempre de la humildad. Este es un problema, eso sí que hay que decirlo, ¿no? El problema de la criminalidad es extraordinariamente complejo, muy difícil de solucionar, sobre todo para alguien que no está dentro del sistema de justicia penal nacional y que va a dar su opinión desde fuera. Pero mi última reflexión es el imprisionamiento, incrementar la tasa de imprisionamiento es un error. Pueden ustedes pensar que es una variable dependiente, un correlato, pero los países más violentos del mundo son los que más imprisionan, los que más ciudadanos tienen en prisión. El estadounidense es el ejemplo paradigmático, pero después le siguen China y Rusia. Es decir, los países más violentos del mundo, de cualquier, o sea, desde Irak hasta Kenia, en cualquier ubicación del globo terráqueo, los países que mayor tasa tienen son países extraordinariamente violentos. En cambio, los países que menos tasa de imprisionamiento están aplicando no tienen esos problemas. Pensemos en el caso de Noruega, por ejemplo, por citar un caso particularmente interesante, ¿no? Por tanto, la prevención y la introducción de nuevas tecnologías al ámbito de la ejecución penitenciaria me parece absolutamente fundamental. No podemos mandar a una persona a prisión, encerrarla en unas paredes, unas rejas, una puerta de hierro y posteriormente olvidarla. Eso no tiene sentido. Tenemos que hacer un análisis para ver cómo podemos buscar alternativas y, sobre todo, hacer un seguimiento ulterior. Si esa persona ha tenido un conflicto, probablemente pueda tener un problema posterior. Por su interés y por el nuestro, debemos tener un análisis de datos, un seguimiento postpenitenciario de su conducta, de su reinserción, ¿no? Y eso debe estar, insisto, incluido en la condena, a cambio, obviamente, siempre de una reducción de la prisión convencional, admitir una vigilancia sociojudicial posterior o un control telemático de penados, brazaletes, prisión electrónica, como alternativa de cumplimiento. Les agradezco muchísimo su atención y, sobre todo, estoy deseando aprender de su experiencia y de las reflexiones, preguntas, cuestiones que quieran plantear, críticas, que sin duda van a ser sumamente enriquecedoras para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, de su brillante disertación. Acto seguido, pasaré a presentar a nuestro panel.
El día de hoy, nuestro panel está integrado por los siguientes magistrados. El doctor Óscar Eliot Alarcón Montoya, juez superior titular, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Doctor Marco Antonio Angulo Morales, juez superior titular, integrante de la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia Penal especializada. Doctor Roger Pari Taboada, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Doctora Alicia Elizabeth Villanueva Miranda, jueza del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Cada panelista tendrá una intervención de 5 minutos en el orden establecido. Inicia el panel con la intervención y participación del doctor Óscar Eliot Alarcón Montoya. Gracias, doctora. Ante todo, para felicitar por la muy clara y brillante exposición de nuestro amigo Carlos Aránguez y para también intentar a partir de ello establecer un análisis, perdón, de una realidad distinta, ¿no? Aunque podríamos tener unas características comunes con el sistema carcelario europeo, que tiene que ver básicamente con algunos casos de reincidencia, pero sobre todo en lo que nos parece acertado del expositor, que las cárceles se convierten muchas veces en escuelas del crimen, ¿verdad? Y a veces incluso los niveles de perfeccionamiento que se alcanzan son inusitados, ¿verdad? Es decir, de las simples fechorías pasan a ser grandes delincuentes que se insertan en bandas u organizaciones criminales, ¿no? Lo cual obviamente genera una espiral de violencia inacabable en los términos que nuestra sociedad enfrenta actualmente en el Perú. También en nuestro país, sin duda, hay diferentes matizaciones sobre lo que significa el problema de la criminalidad y obviamente también lo que está vinculado a las cárceles que se han convertido incluso en nuestro país, no sé, en España, pero muchas de las extorsiones de las cuales son víctimas ciudadanos surgen desde las cárceles, ¿no? Lo cual nos invita a pensar qué está pasando con los controles que se tienen que generar a lo interno, ¿no? Entonces, allí es otro gran problema que, insisto, tenemos nosotros que enfrentar adecuadamente, ¿no? Hay un nivel de eficacia que se ha perdido, que lamentablemente podría tener a otros tintes, ¿no? En donde se permita, pues, a los internos, por ejemplo, manejar equipos celulares o móviles para realizar este tipo de delitos. En fin, pero esto no obsta a mirar con la claridad que lo ha indicado, lo ha formulado nuestro expositor, de que el tema, el problema de la penitenciaría en el Perú, ¿no? Tiene mucho que ver también de cómo se ha forjado, de cómo se ha definido, si se puede llamar, la política criminal peruana, ¿no? Ya algo había formulado como crítica el doctor Carlos Aránguez en relación al punitivismo, ¿no? En nuestro país, que realmente que no tiene parangón ni siquiera en la región. O sea, para hacerlo ya ni siquiera, vamos a hablar de Europa, sino ni siquiera en la región. O sea, las penas son excesivamente draconianas. El nivel de modificación legislativa que se ha generado, entiéndase, como política criminal estatal, ha sido más bien para el incremento de penas y también para generar algún tipo de agravantes. En ningún momento se han establecido atenuantes, ¿no? O reducción de penas. O sea, siempre, ¿no? Una modificación del Código Penal se ha encontrado en ascenso hacia el punitivismo, que nos parece que es desmedido, ¿no? Bien se ha clarificado, y que ha conllevado, en cierta manera, también a este problema de las cárceles, ¿no? Que no solamente ya es un aspecto de sobrepoblación, sino también de hacinamiento carcelario. De tal manera que, visto así, tenemos que añadir otro aspecto, a veces el tiempo ya no nos permite, es que además de que había mucho ingreso a las cárceles, ¿no? Sea por prisiones preventivas, o sea por condenas elevadas a raíz de lo que ya hemos mencionado, se sumaba el hecho de cierta orientación, vamos a utilizar, no quiero hacer un análisis mayor sobre esto, respecto a evitar que
salgan de las cárceles. O sea, ingresaban mucho a la cárcel y salía muy poco, ¿verdad? Entonces, este es otro problema porque las normas de ejecución penal, sobre todo que tiene que ver con los centros penitenciarios, cada vez se hacían mucho más difíciles en cuanto al acceso de los beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces, ahí es otro grave problema. Esto, sin duda, puede ser una bomba de tiempo que en algún momento tenía que generarse. Ya el decreto legislativo número 1513, que ha sido expedido por el Ejecutivo, por delegación de facultades del Congreso de la República, admite, ¿no?, en su exposición de motivos, de que el problema de las cárceles en el país se ha generado, ¿no?, y es de larga data, con lo cual está expresamente afirmando y aceptando, ¿no?, de que ha sido inmanejable por parte del gobierno, entiéndase, pues, por las autoridades penitenciarias y lo que tiene a su cargo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dicho sea de paso, derechos humanos es lo último que se puede entender o apreciar dentro de una cárcel en el Perú. Y ahora, justamente, ¿no?, cuando, utilizando un término muy coloquial, las papas queman, ¿no? Llega esta pandemia, ¿no?, y azota definitivamente a una sociedad global y en nuestro país, que en su momento, para variar, siempre esperamos que llegue muy lejos, muy tarde, pero llegó muy rápido, ¿no?, y se diseminó al punto en que ahora estamos ya en unas cifras en donde lamentamos, ¿no?, haber pasado España. Bueno, en eso pasamos de España, mi estimado, ya lo pasamos en nivel de contagiados, y la verdad es que el problema de las cárceles también, por las condiciones de insalubridad y la situación misma del hacinamiento, sin duda era un foco infeccioso que ha llevado también al deceso, no solamente de la población penitenciaria, sino también de personal penitenciario, ¿no? Y además poner en riesgo a personal del Poder Judicial o destacamentos policiales que pueden estar realizando labor circundante en tales centros penitenciarios. Entonces, la pandemia, sin duda, ha golpeado tan fuerte que ha motivado al Estado peruano, especialmente al Ejecutivo, a realizar medidas, creo yo, en un momento dado, improvisadas, ¿no?, porque no resulta este decreto legislativo, no voy a hacer mención mucho sobre esto porque el tiempo no nos da, pero sí en relación a que no ha sido o no es, creo, ¿no?, suficiente para poder afrontar la problemática de los hospitales en estos tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Ahora bien, nuestro expositor había expresado claramente, ¿no?, que existen medidas alternativas en un caso o en otras de vigilancia electrónica o telemática digamos, fuera del establecimiento penitenciario, lo cual obviamente es un aspecto que tenemos que traer nuevamente al debate a medida o a sazón de que la pandemia está golpeando fuertemente. ¿Por qué no ha funcionado aquí? Bueno, podríamos ensayar una serie de respuestas, pero pasan, entiendo yo, por una voluntad, primer lugar, por una voluntad del Poder Ejecutivo de poder costear, ¿no?, lo que significan los equipos, que acá le llaman el BEP, de vigilancia electrónica penitenciaria, ¿no?, o algunos le llaman grilletes electrónicos de manera más común, que sin duda motive, ¿no?, motiva cantidad de esta población penitenciaria, que en muchos casos no representa riesgo para el problema de las que sin duda sí se da con el fenómeno de la delincuencia creciente, pero que sin duda en estos casos, muchos casos en nuestro país, están o podrían fácilmente acceder sin que se corra ese riesgo. Ahora bien, hay otro tipo de delitos de mediana lesividad, ¿no?, ya no para hablar de lo de escasa, que nos ha referido también nuestro expositor de manera muy brillante, sino a los de mediana criminalidad. Tenemos sujetos primarios de delito que yo considero que podríamos tenerlos mejor fuera de las cárceles, en esta suerte de aprendizaje criminal, ¿no?, y buscando un mecanismo también de alternativo para que pueda, pues, ser vigilado, controlado adecuadamente, ¿no?
esto, sin duda, va a significar un presupuesto adicional que no es mayor, entiendo, al menos eso es lo que estoy revisando algunas cifras, al que tiene que asumir el Estado para costearlo todo lo que es alimentación, básicamente, del interno dentro del centro penitenciario, ¿no? Entonces, me parece que por costos, ¿no?, resultaría mucho más eficiente al Estado asumir este tipo de tratamiento fuera o extramuros del penal. Y además de esto, porque es una medida que se asocia, ¿no?, a la resocialización que tantas veces hemos propugnado, preconizado en la Constitución Política del Estado, lo ha establecido de manera expresa, qué decir de una serie de tratados internacionales, y sin embargo, las cárceles del país son cualquier cosa menos centros de resocialización. De tal manera que esta política que nos convoca a todos, sin duda, ¿no? Se ha pensado más bien que se puede establecer una comisión mixta, puede estar integrada no solamente por el Ejecutivo, entiéndase el Ministerio de Justicia, que integra también el Instituto Nacional Penitenciario, sino también el Poder Judicial, el Ministerio Público, para poder desarrollar claramente una viabilización sobre el uso de los BEP, y que nos pueda llevar pronto, o sea, ya no, digamos, como un tema de largo aliento, sino pronto, ¿no? Es decir, una medida cortista o de corto plazo, efectista, para poder utilizar este tipo de mecanismos que van a servir ahora, por lo menos, ahora a la liberación de lo que significa el hacinamiento carcelario, pero que tiene que mejorar sin duda desde el punto de vista de la vigilancia, porque también se han reportado casos en donde algunos, si bien es cierto, muy pocos casos, efectivamente han accedido a los BEP, que en realidad se llaman VEP, ¿no? Vigilancia Electrónica Penitenciaria. Muy pocas personas han accedido, pese a que ha habido solicitudes en gran número. Algunos de ellos cumplieron la condena y otros, simplemente de estos pocos, ¿no? No acataron, pues, el círculo o el ambiente, el espacio en donde deberían desenvolverse, ¿no? De tal manera que ha tenido que retraerse esta medida. Lo cierto es que este primer nivel de impacto no podría significar un desarrollo, lo que significa establecer una política pública, ¿no?, seria, en donde comprometa a todos los estamentos del Estado para poder llevar adelante medidas de carácter alternativo a la pena, a la prisión, incluso preventiva, el no abuso de la prisión preventiva, ¿no?, el considerarla también como una medida excepcional, ¿no?, no al revés, pareciera que es una medida ordinaria, ¿no?, y que las medidas alternativas, como la comparecencia o la detención domiciliaria, fuesen la excepcionalidad. En fin, y también obviamente que toda la política criminal peruana enfocada a lo que significa el sistema de penas y la respuesta punitiva, que más parece no una respuesta, sino una reacción punitiva, pues tenga que ser modificada de cara al establecimiento de un nuevo código penal mucho más moderno, pero en base, pues, al sistema que muy bien se ha desarrollado en el sistema europeo. Y mi pregunta para nuestro expositor está en que, ¿cómo considera, ¿no?, frente a esta realidad del hacinamiento carcelario que se ha dado en el país, del cual también tiene conocimiento y que establece, ¿no?, no solamente reos de suma gravedad, sino también de escasa lesividad y mediana lesividad, ¿no?, el acceso a este tipo de mecanismos, y conforme a los datos expresados, ¿no?, en relación a que no cumplen varios de ellos con someterse a la circunscripción o al espacio que se les brinda, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo podríamos corregir si se quiere, o cuál ha sido la experiencia que se ha tenido a nivel de España y otros países de Europa? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Acto seguido daremos intervención a nuestro segundo panelista, doctor Marco Antonio Angulo Morales. Doctor, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Alarcón Montoya
por la gentil invitación para participar de este conversatorio sobre temas siempre relevantes, importantes y que tienen que ver con la política criminal de nuestros estados. Felicitar también al profesor Carlos Aránguez por la brillante exposición. Siempre vuestro aporte, profesor, es bastante constructivo en materia de fijar nuevos lineamientos y nuevas ideas sobre lo que viene a ser la reforma en materia de política criminal. Le agradecemos por ese aporte. En efecto, hemos venido manifestando que el punitivismo penitenciario pues siempre se convierte en un ingrediente indispensable en la receta penal. Sin embargo, no es el único. En realidad, supone que debido a las normas vigentes del derecho penal y en particular, viviendo ahora el Perú un estado, una situación de crisis como en todo el mundo, creo, se viene aplicando un derecho penal de emergencia. Estamos dispuestos a aplicar el derecho penal solos, y si la aplicación del derecho penal viene precedido de un razonamiento legal, el cual obviamente pues está ligado con considerables dosis de garantismo. Las tasas de encarcelamiento sin duda han venido en aumento, y es que atendiendo a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno para el deshacinamiento de los penales actualmente en el Perú, se le está haciendo frente a lo que algunos sistemas consideran como el exagerado punitivismo judicial. Se busca, claro, una transformación práctica en términos de eficiencia y productividad. Sin embargo, se corre el riesgo de que se emitan disposiciones en las que el sistema penitenciario entre en conflicto, las normas sustantivas del derecho penal también lo hagan, y con esto se genere pues una suerte de crisis normativa. Con relación a la propuesta que nos hace el profesor Aránguez sobre el control telemático de penados, en efecto, en el Perú ha existido y existe, ¿no es cierto?, la tendencia también a la utilización de medidas alternativas para que se pueda lograr tan ansiado deshacinamiento de los penales. Uno de los graves problemas que vienen atravesando en este caso los 68 establecimientos penitenciarios en el Perú, indudablemente está relacionado a la sobrepoblación de los internos, cuya capacidad de albergue ha sido rebasado en más de 400%. Por esta razón, y para disminuir el estado de cosas inconstitucional que ha venido siendo materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional del Perú, se ha publicado un decreto legislativo, el decreto legislativo 1514, que precisamente optimiza la aplicación de la medida de la vigilancia electrónica personal como medida coercitiva, personal y sanción para reducir precisamente el hacinamiento en los centros carcelarios. El nuevo marco normativo regula la utilización de grilletes electrónicos personales como alternativa a la prisión preventiva en el caso de personas procesadas y con pena sustitutoria a la prisión efectiva para el caso de las personas sentenciadas y de aquellos que se acogen a un beneficio penitenciario, conversión de pena o cualquier otra medida de liberación anticipada. En ese sentido, aprecio con optimismo la posibilidad de la utilización de este control telemático de penados para delitos que son simples o que son considerados de bagatela. Sin embargo, es también inquietud de verificar, ¿no es cierto?, si este control telemático de penados también puede ser aplicable a personas que han sido procesadas y condenadas ulteriormente por la comisión de delitos graves y que están asociados, por ejemplo, a organizaciones criminales o que tienen que ver con delitos de corrupción de funcionarios. En el Perú, se establece que la resolución judicial que dispone la vigilancia electrónica personal debe consignar expresamente reglas de conducta, por ejemplo, ¿no?, así como también la prohibición de no manipular o dañar el dispositivo que en un inicio se le encargaba el pago y la utilización, el cuidado de estos equipos al propio interno. Sin embargo, se están procurando medidas gubernamentales para que estos
grilletes electrónicos sean cubiertos también por el Estado. A la fecha, con el nuevo marco normativo, se espera recibir, o estamos recibiendo en el Poder Judicial una importante cantidad de solicitudes para efectos de que se pueda convocar a una audiencia respectiva y antes de resolver, tener en cuenta si existen ciertas calidades personales en el agente para que se le pueda aplicar este control telemático. Es decir, verificar, por ejemplo, si la persona es mayor de 65 años, si sufre de alguna enfermedad grave acreditada con pericia médico-legal, que adolezca de discapacidad física permanente y que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, o que sea mujer gestante y además cabeza de familia. En tal sentido, estos supuestos para la aplicación de la vigilancia electrónica personal está sometida pues, al cumplimiento de presupuestos técnicos, jurídicos y económicos que esperamos funcionen en la medida que se procuren pues, políticas de deshacinamiento de penales orientados a lo que el profesor Carlos Aránguez ha manifestado también con mucha claridad. Esto es conseguir pues, que los fines de la pena sean objetivamente verificables y se pueda obtener de ellos la resocialización del interno. Mi pregunta más bien va para el profesor en el sentido de saber cómo es que la experiencia en la aplicación de este control telemático ha sido aplicado en presos preventivos o en personas que están siendo procesadas por delitos que tienen que ver o están vinculados con la corrupción de funcionarios. Agradezco nuevamente la invitación de la Corte Superior de Justicia de la Libertad en la persona del doctor Alarcón Montoya y dispuesto y llano a colaborar con las preguntas e inquietudes que puedan surgir del debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Angulo Morales, por su participación. Acto seguido, en este momento vamos a ceder su palabra a nuestro tercer panelista, el doctor Roger Paritaguada, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Doctor, que usted use la palabra. Muchas gracias. Un agradecimiento especial al doctor Óscar Elliot Alarcón por la invitación. Asimismo, felicitar al doctor Carlos Aránguez por la claridad de su exposición. Siempre es interesante escucharlo, profesor. Mi intervención básicamente tiene dos líneas. Primero, como usted mencionaba, tenemos un código penal en el Perú en este momento con penas bastante leoninas, pero no siempre fue así. El Código Penal aprobado inicialmente no contenía penas tan severas. Lo que ha ocurrido es que en el camino el Congreso, con diversas modificaciones, o el Poder Ejecutivo, mediante delegación de facultades del Congreso, han ido incrementando las penas y restringiendo beneficios, digamos, disminuciones de pena, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que tengamos ahora un código bastante severo. Pero, a ver, analicemos el tema. Estas modificaciones se han producido por el poder político. ¿Cómo controlar al poder político? Normalmente la legislación, el acto de legislar en materia penal debe ser un acto técnico, asesorado sobre todo, digamos, por criminólogos. O sea, normalmente, digamos, lo que tenemos es un poder político efectista, ¿no? La población reclama, digamos, se están cometiendo demasiados delitos de tal rubro. Entonces, ¿qué hace el poder político? La única reacción que tiene es incrementar penas, reducir beneficios. Pero simplemente es efectista, ¿no? Se guía solamente por satisfacer a la población, se podría decir hasta modificaciones populistas, ¿no? Pero estamos hablando, digamos, de un orden democrático. ¿Cómo podemos controlar al poder político en el aspecto penal? O sea, para que no se expidan normas de este tipo que son antitécnicos. Y por otro lado, lo único que provocan son hacinamientos en las cárceles.
esto es un problema que usted decía, ¿no? Efectivamente tenemos cárceles que no sirven para la resocialización. Claro, esa fue, digamos, la idea de su creación, de su implementación, pero ya no tienen ese objeto. Tal vez ahora solo sirve para sacar de circulación a quien cometió un delito y guardarlo, pero no con la esperanza de que sea resocializado, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, pero a esto nos ha llevado, digamos, un poder político que está fuera de control en materia penal. El aspecto penal es un aspecto técnico, que, digamos, las modificaciones debieran requerir un informe especial que determine si es adecuado o no un incremento de pena, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, podemos, ahí va también pedir su opinión, podemos hablar de un punitivismo judicial. O sea, nosotros ya tenemos 10 años de reforma procesal penal. Hemos acogido un modelo acusatorio, donde el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es quien dirige la investigación y procura las sanciones penales. Entiendo que en España el debate recién se ha iniciado respecto a si deben contar aún con jueces instructores o es que debe ya a la Fiscalía darle toda la facultad de persecución, ¿no? En nuestro caso, en el Perú, la Fiscalía tiene toda la facultad de persecución. Pero ¿qué sucede? Lo que tenemos en este momento es que la Fiscalía, como órgano constitucionalmente autónomo, busca eficiencia, busca resultados, y con tal de obtener resultados, efectivamente logra acuerdos los procesados. Muchos acuerdos son con penas benignas, puede ser hasta incluso con pena suspendida. Entonces, y el juicio oral, como está diseñado el sistema, es para muy pocos casos, ¿no? Porque si todos los casos llegaran a juicio oral, esto colapsaría. Bueno, pero en todo caso, en que hay penas convenidas, donde el imputado, tal vez por salir del asunto, acepta una pena benigna. Pero ¿qué sucede a futuro? Viene la ejecución penal. El imputado tiene que ir a firmar o de repente cumplir ciertas reglas de conducta, pero en el camino se olvida que debe cumplir reglas de conducta. Y probablemente la consecuencia final sea que se le revoque la pena suspendida, la pena reservada, y este tenga que ir a parar al penal. Tenemos eso por un lado. Digamos, si podemos asentar el término de punitivismo judicial, ¿no? Al que también ha hecho mención el doctor Marco Angulo. Otro aspecto que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿no? Los jueces en el Perú pueden hacer control difuso, están autorizados a hacer control difuso. Entonces, podría alguien decir, entonces, bueno, si el poder político ha impuesto penas leoninas, bueno, entonces el juez está para dotarle de proporcionalidad o imponer una pena justa. Podría hacer eso efectivamente el juez. El problema que nosotros tenemos es el siguiente, que el juez que aplica control difuso tiene que elevar la causa en consulta a la Corte Suprema, pero no va a una sala penal de la Corte Suprema, va a la Sala de Derecho Constitucional y Social. No sé si son por aspectos técnicos, penales o por qué motivo, pero es que casi siempre todos los controles difusos son desaprobados. Entonces hay un desincentivo a imponer una pena justa, apartándose de las penas leoninas previstas normativamente. Y tercer aspecto, digamos, de este punitivismo judicial. ¿Qué sucede? En determinado momento, muchos jueces estuvieron concediendo beneficios penitenciarios, semilibertad, liberación condicional, estuvieron concediendo. Pero ¿qué sucedió? Activó esta
concesión de beneficios se activó una actividad de control por parte de, nosotros tenemos una oficina de control de la actividad judicial. Se activó este órgano de control y empezó a controlar por qué es que habían tantos beneficios penitenciarios. Y entonces ya los jueces, al verse, digamos, con dificultades, empezaron a ser más recelosos en el tema, ¿no? Y en verdad, al final pareciera que el sistema judicial, con estos matices, le resulta un poco perjudicial, ¿no? Perjudicial para el imputado. Bueno, creo que muchas gracias por entiendo que me va a absolver de algunas dudas y siempre es interesante escucharle, profesor. Muchas gracias, doctor, por su participación. Acto seguido daremos intervención a nuestra última panelista, es la doctora Alicia Elizabeth Villanueva Miranda, jueza del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Doctora Alicia, que usted nos habla. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer al presidente de la Corte de la Libertad, el doctor Óscar Alarcón, a la doctora Sara Angélica Pajares Bazán, quien es presidenta de la EPI, quien tuvo a bien invitarme para participar de este panel, y en segundo lugar felicitar al doctor Carlos Aránguez por su brillante exposición respecto a la realidad europea en el tratamiento del sistema penitenciario, ¿no? Muy interesante me ha parecido su exposición, y en el caso del Perú, la realidad penitenciaria, ¿no? Realmente, en el año 2017, el 5 de enero específicamente, se emitió un decreto legislativo, el 1325, mediante el cual se declaró el estado de emergencia del sistema penitenciario por razones de seguridad, de hacinamiento y de deficiente estructura, de salud también, ¿no? Desde esa fecha en que se publicó el informe, sin embargo, el artículo 50 del Código de Ejecución Penal ha sufrido varias modificaciones. La última, el 18 de junio del año 2019. En este caso, para hacer menos accesible a los internos a los beneficios penitenciarios y a otros, como la redención de la pena por el trabajo, de la pena por el estudio, delitos en los cuales, por ejemplo, el delito de robo agravado, que es el que tiene más incidencia según las estadísticas del INPE, el 25% aproximadamente de internos están procesados por el delito de robo agravado. Ya no tienen acceso a los beneficios penitenciarios. Y en este caso, pues, también tengo que hacer acotación a lo que ha expresado el doctor Pari Taboada respecto a la injerencia que en una oportunidad el órgano de control efectuó a los jueces que otorgamos beneficios penitenciarios, ¿no? Se abrió procesos penales a los jueces de la Libertad, de Lambayeque, por haber otorgado beneficios penitenciarios, incluso para reos primarios, ¿no? Eso fue en el año 2011 que se abrió el proceso disciplinario. A partir de allí se han venido dictando medidas para restringir los beneficios penitenciarios, y el órgano de control, incluso siempre que hacía visitas de control a los órganos jurisdiccionales, pedía papeletas de libertad. Eso era ya una cuestión normal, pedir papeletas de libertad para ver cuántas libertades habíamos expedido, y eso prácticamente hizo que los jueces ya no otorgaran prácticamente beneficios penitenciarios. Y eso fue uno de los factores para que se incremente la población penitenciaria. Entre otros factores, el endurecimiento de las penas también, ¿no? Ya las penas incluso criminalizando conductas que antes no constituían faltas, ¿no? Entonces, es por ello que en este caso, debido a las noticias en los medios de comunicación respecto de la alarma social que causaba el incremento de la criminalidad, es por ello que en cada ocasión, pues, el gobierno de turno, la solución para ellos era incrementar las penas o restringir
los beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces, es así que, según los datos del INPE, en las estadísticas, actualmente tenemos 96.870 internos, 138% más de la capacidad, de los cuales 36.515 son procesados, ¿no? Esta tasa de sobrepoblación penitenciaria ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional pues intervenga declarando el estado de cosas inconstitucional debido a las pésimas condiciones carcelarias en los cuales los internos cumplen sus penas privativas de libertad o sus medidas coercitivas. También quería hacer alusión al comentario del doctor Carlos Arangue respecto a la realidad carcelaria, ¿no? Las cárceles en realidad son centros en donde no se cumplen los fines de la pena, ¿no? La resocialización, la reinserción del penado no están siendo cumplidos. Al contrario, el hacinamiento da lugar a que no haya control por parte de los agentes penitenciarios, y eso se sabe ya, porque cada vez que el Ministerio Público realiza requisas, se encuentran aparatos prohibidos, por decir, celulares, con los cuales ellos, pues, desde la cárcel incluso realizan o cometen delitos de extorsión, porque no son personas que al no tener un control dentro del establecimiento penitenciario siguen delinquiendo dentro del mismo. No se les y bueno, y desgraciadamente también se tiene que decir que dentro del sistema penitenciario, lamentablemente también hay corrupción, que no permite que los internos se cumplan con las medidas de los fines de la pena, con los fines de la pena, ¿no? La reinserción. Por otro lado, también a raíz ya de la emergencia sanitaria se han dictado diversas medidas tendientes a solucionar de algún modo el hacinamiento penitenciario debido a la pandemia, ¿no? Y debido a que no solamente el COVID-19, esa pandemia no solamente se dio en la sociedad, sino extramuros, sino lamentablemente también dentro de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces, el Estado dio medidas excepcionales, inicialmente para optimizar la conversión de la pena automática para delitos de omisión leves, de omisión de asistencia familiar. Sin embargo, también hubo problemas en este caso para el egreso de una gran cantidad de sentenciados por omisión de asistencia familiar, dado que se les ponía como requisito que pagaran la reparación civil, que estuvieran al día en sus deudas alimentarias, en los juzgados civiles o de paz letrados, lo cual en algunos casos pues hacía imposible que estos puedan egresar, dado que algunos reincidentemente incumplían con sus obligaciones alimentarias, ¿no? Entonces, incluso hay algunos que por no tener capacidad económica no pueden cumplir con la obligación alimentaria. Luego se ha dado otro decreto supremo, el 4/2020, para indultos y conmutaciones de pena, ¿no? Sin embargo, también se vio beneficiada una reducida población, porque los requisitos eran que la pena sea no mayor de 4 años y que el interno sea mayor de 60, ¿no? Entonces, tampoco se cumplió con la finalidad de solucionar de algún modo el hacinamiento de los penales. Y finalmente, se ha dado los decretos legislativos 1513 y 1514 que regulan ya de algún modo más concreto o más eficaz el problema del hacinamiento en los penales, otorgando o regulando la cesación de la prisión preventiva automática para delitos de escasa lesividad, según se ha consignado, ¿no? Y para delitos que, si bien es cierto, son graves, pero que tendrían que ser revisados de oficio por parte de los jueces. Con los datos proporcionados por la Unidad Estadística del INPE, en este caso tendríamos que, con la cesación obligatoria,
21.160 presos no serán beneficiados por delitos excluidos, es decir, por el cese automático. Sin embargo, 5.520 internos por tráfico ilícito de drogas agravado, no es agravado sino del 296, que podrían acceder. Se ha considerado el delito de tráfico ilícito de drogas del 296 como un delito de escasa lesividad, ¿no? Cuestión que, consideramos que no es correcta, pero sin embargo así lo ha consignado el legislador para una cesación automática. Otros 431 internos por microcomercialización de drogas, 1.101 internos por hurto agravado, 382 internos también por hurto en grado de tentativa, 305 internos procesados por delito de lesiones graves. Luego, y haciendo alusión también al grillete electrónico que ha puesto en debate el doctor Aránguez, también se ha emitido el decreto legislativo 1514, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y los decretos legislativos 1300 y 1322, relacionados con la vigilancia electrónica personal, como una forma de conversión de pena, una modalidad de comparecencia con restricciones, como un complemento también de la detención domiciliaria para reemplazar la custodia policial, o como un mecanismo de monitoreo ante un beneficio penitenciario. En este caso, como indicó el doctor Aránguez, efectivamente el grillete electrónico no ha tenido buenos resultados por los costos que esto implicaba, ¿no? Y que 24 internos, eso es el índice o la estadística, son los que lo usaban, ¿no? Sin embargo, con el decreto legislativo 1514, ya se optimiza para la utilización de vigilancia electrónica, indicando que el INPE se hará cargo del costo del grillete electrónico. Incluso se ha informado que se han destinado 50 millones de soles para la compra de grilletes electrónicos, ¿no? Entonces, y bueno, tiene sus requisitos, tiene sus procedimientos. Consideramos acertado lo que indica el doctor Aránguez respecto a que tiene que haber una vigilancia del interno luego de que haya cumplido su pena, ¿no? Lamentablemente, como él lo ha indicado, se ha visto en la realidad que internos que egresan de los establecimientos penitenciarios vuelven a delinquir, es decir, no se les hace un tratamiento psicológico que muchas veces lo necesitan, sobre todo en los delitos sexuales, en los cuales expresamente el Código Penal establece que deben someterse a un tratamiento psicológico, ¿no? Específicamente por esos delitos. Entonces, no se efectúa solo en el papel, no se hace un seguimiento del interno. El grillete electrónico sería una buena alternativa a la prisión preventiva, y así se podría solucionar de algún modo el problema del hacinamiento penitenciario y además cumplir con los fines del proceso penal, ¿no? Porque finalmente sí es cierto que el hacinamiento penitenciario ha sido un tema que ha dado lugar a que diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, se pronuncien respecto de las condiciones infrahumanas en que cumplen los internos la pena, ¿no? Sin embargo, ante los jueces de investigación preparatoria, específicamente, bueno, mi persona me desempeño como juez de investigación preparatoria, muchas veces nos solicitan la prisión preventiva por delitos sumamente graves de extorsión, de robo agravado con arma de fuego, en las cuales pues muchas veces no es posible imponer una medida coercitiva menos gravosa que la prisión preventiva. Y consideramos que en este caso el grillete electrónico podría ser una herramienta más eficaz que la comparecencia de restricciones,
que en muchas ocasiones pues los internos no cumplen con la regla de conducta, no es posible hacerles un seguimiento, prácticamente se olvidan de que están con restricciones, se sustraen del proceso fácilmente, y el grillete electrónico en este caso sería una buena alternativa para solucionar de cierto modo el hacinamiento penitenciario y para controlar también que el condenado, el procesado o el condenado también en caso de egresar por un beneficio penitenciario cumpla pues con las reglas de conducta y se pueda controlar, ¿no? Entonces, consideramos que en este caso, bueno, pregunto al doctor Aránguez, ¿no? Cómo se podría implementar, en este caso en el Perú, en forma efectiva este grillete electrónico, teniendo en cuenta la realidad del país de la sobrepoblación penitenciaria. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro panel por sus aportaciones y sobre todo por habernos dado una información sobre la realidad y el sistema carcelario. De igual forma, también agradecemos por las preguntas formuladas a nuestro ponente. Acto seguido, voy a dejar en uso la palabra al doctor Carlos Aránguez a fin de que efectúe un comentario y a su vez absuelva las preguntas formuladas por nuestro panel. Señor ponente, queda usted en uso de la palabra. ¿Me escucha? Sí, he activado el micrófono. Bueno, ante todo quiero dar las gracias por la valoración positiva de mi intervención y por sus brillantes reflexiones a los doctores Alarcón, Angulo, Pari y la doctora Villanueva. Y paso a responder de una forma breve y conjunta a las interesantísimas cuestiones que me plantean. Lo primero, a mí me sorprende, lo digo de verdad, me extraña muchísimo que en un debate hace muy poco, con ocasión de un caso muy triste, el asesinato del juez Villegas Ortiz en México, Uriel Villegas Ortiz y su esposa, lamentable hecho, pues me comentaban que se estaban implementando determinadas investigaciones porque parece ser que había sido ordenado desde prisión. Y me comentaban en México, como me comentan ustedes ahora desde Perú, lo ha puesto de relieve el doctor Alarcón y creo recordar que también el doctor Angulo, que en muchos casos los delincuentes, sobre todo vinculados a delincuencia organizada, siguen gestionando su organización, su empresa criminal desde un establecimiento penitenciario. Eso siempre me ha costado entenderlo de la realidad latinoamericana, porque en España en concreto lo gestionamos de la siguiente forma. Tenemos diferentes centros y diferentes clasificaciones de internos. En los llamados CIS, Centros de Inserción Social, están en el centro de la salud de las ciudades y son para delincuentes de muy escasa peligrosidad. Los centros de alta seguridad para CIES, para los delincuentes más peligrosos, están siempre en las afueras, siempre en las afueras. Piensen ustedes en Herrera de la Mancha, por ejemplo, siempre fuera de la ciudad. Y al lado de esos centros y en el mismo centro existe un inhibidor que impide que funcione cualquier tipo de celular, cualquier tipo de teléfono móvil. Esa prisión tan solo está comunicada por fibra óptica y por línea telefónica fija. Y no funciona ningún teléfono. Miren ustedes, no cuando iba como fiscal, ahora cuando voy como abogado, cuando salgo de la prisión, para llegar a mi despacho me tengo que separar casi unos kilómetros, un par de kilómetros, porque no funciona el celular. O sea, tú tienes teléfono fijo en prisión, por supuesto locutorios, es decir, los internos tienen derecho a llamar desde un teléfono fijo, los funcionarios, los abogados, podemos llamar desde un teléfono fijo, tenemos conexión a internet, pero no funciona tu teléfono móvil. O sea, tu teléfono móvil no tiene ningún tipo de señal, no puede tenerla. Y eso es algo que se controla desde fuera de la prisión y para que no sea saboteado, desde la torre de control, nosotros tenemos como una torre de control de un aeropuerto tipo panóptico, en fin, no les aburro, les mandaría información sobre el centro modelo español de alta seguridad. Entonces, en esa torre de control elevada, que está hecha a base para evitar sabotajes,
hay una antena inhibidora y ni los propios funcionarios. No funciona el móvil de nadie. El celular, nosotros llamamos teléfono móvil a esto, ¿no? El celular, que le dirían ustedes. Entonces, me cuesta mucho entender, y me lo decían, ¿no? Es que en México no se puede evitar que llamen. Hombre, si eso es una cuestión técnica muy fácil. Se ponen antenas fuera y dentro y no se pueden cortar, porque si se cortan las de fuera se activa un protocolo de alarma y el inhibidor de dentro sigue funcionando y se controla. Incluso por mucha corrupción que haya, es que es una señal que está controlando el sistema de gestión de telecomunicaciones. Entonces, yo sugiero que obviamente, en los centros penitenciarios de día de internos de baja peligrosidad que están en el centro de las ciudades, no puede poner ese sistema, porque claro, les digo que de verdad inhibe todas las señales, con lo cual, imagínense en una ciudad, las demandas para el Estado serían brutales, no funcionarían los teléfonos móviles, los celulares. Pero esa es una medida que me llama mucho la atención en muchos países y que no entiendo por qué no se implementa cuando en España la hemos implementado desde hace muchos años y que yo sepa funciona muy bien. No da problemas para poder comunicarse desde los centros. Insisto, los funcionarios tienen su teléfono fijo y pueden llamar si hay cualquier tipo de incidencia y tal, están plenamente comunicados con la ciudad más cercana, con los acuartelamientos de policía, militares que podrían dar cobertura a cualquier tipo de evento. O sea, están plenamente comunicados, pero no funcionan los teléfonos móviles. Luego, respecto a cómo evitar el populismo punitivo, en España lo hemos hecho diciendo lo que vale la pena privativa de libertad, pero es que en España la pena privativa de libertad cuesta unos 25.000 euros, no dólares, 25.000 euros al año, es decir, unos 2.500 dólares al mes por interno. Sé que estos costes son absolutamente desorbitados en relación a los que se manejan en Perú. Claro, nuestras prisiones son muy buenas, no tienen hacinamiento en la actualidad, tienen una calidad de vida penitenciaria muy elevada, pero a cambio, claro, tienen unos costes brutales, con lo cual es lo que nosotros cuando planteamos medidas alternativas, lo que decimos a la ciudadanía es no podemos mantener los costes de un sistema penitenciario y menos en un sistema de crisis, en este caso, lamentablemente, sanitaria, económica e incluso existencial, como ha planteado el COVID. Ya en la crisis de 2018, la crisis económica anterior, ya se planteó que es que nuestro sistema será muy bueno, pero es que es inasumible desde el punto de vista económico. Por tanto, para nosotros el grillete es muy económico, el grillete electrónico, la prisión electrónica, el control telemático de penados. O sea, ustedes piensen que para nosotros es extraordinariamente económico. Pero sobre todo una pregunta que quería hacerles. Nosotros utilizamos el grillete para el alejamiento entre víctima y delincuente. Por ejemplo, en un caso de violencia de género, una tentativa de feminicidio. Luego, ¿cómo proteges a la víctima? Es decir, poniéndole un grillete a su agresor, su posible agresor, respecto a, pues en este caso, la víctima. ¿Cómo hacen ustedes en el caso de delincuencia organizada? Nosotros tuvimos el tema de ETA, que es una organización terrorista de base territorial. Ustedes tuvieron el tema similar de Sendero Luminoso, otras organizaciones criminales del mismo corte terrorista. Es decir, ¿cómo garantizan ustedes que una persona que sale de prisión no se reincorpora, no digo activamente, cómo que no se reúne, por ejemplo, no le ponen ustedes una prohibición de reunirse con personas que han sido condenadas por pertenecer a esa organización criminal? ¿Alguien que perteneció a Sendero Luminoso puede volver a cenar, puede volver a reunirse en la casa de alguien que fue condenado por pertenecer a esa misma organización criminal? ¿Eso se puede? ¿No? ¿Y cómo lo controlan ustedes? No lo pueden controlar si no es con un control telemático de penados, si no es con grilletes. Es decir, ¿cómo controlas? Claro, ustedes me dirán, un grillete no va a evitar que un exmarido celoso mate a su mujer. Claro, pero si se quita el grillete, por lo menos, protegemos a esa mujer en concreto. Es decir, nuestras cuentas, estoy siendo un poco atropellado, pero voy a ir muy rápido. Miren ustedes, tú tienes 30 potenciales víctimas, 30 potenciales victimarios. Por ejemplo, en caso de posibilidad de feminicidio, es decir,
un programa te dice que cabe la posibilidad de que 30 hombres puedan agredir a 30 parejas, exparejas, en un momento determinado. Y tienes 30 policías. No puedes controlar 24 horas, 365 días del año con 30 policías a 30 personas o proteger a 30 personas. Nosotros lo que hacemos es poner 30 guilletes y si el brazalete electrónico se lo quita uno de los 30, 30 policías persiguen a uno. O 30 policías, o mejor, 15 policías persiguen a uno y 15 policías protegen a una. Y los otros 29, como están cumpliendo y tenemos la seguridad de que no están ni en la misma ciudad, pues los dejamos. Esa es la optimización de recursos que generamos con este tipo de balizas electrónicas. Esa es la idea. Que, por cierto, y una pregunta, creo que lo ha planteado el doctor Angulo, no se ha aplicado todavía en España a la medida cautelar, la prisión, como alternativa a la prisión preventiva. Y muchos, yo la reivindico abiertamente. Lo que pasa es que nuestra ley de enjuiciamiento criminal sigue siendo de 1882 y para las medidas cautelares es extraordinariamente clásica. Y seguimos confiando en la prisión preventiva y en la fianza. A mí me parece que la introducción del control telemático de penados también como medida cautelar, es decir, no de penados, sino de personas sometidas a un proceso penal, me parece muy interesante y la tienen muchos países. Ahí está Norteamérica, por ejemplo, que fue el primer país que la implementó. Yo creo que debe implementarse, debe establecerse en ese caso, ¿no? Luego, para finalizar, quería plantearles un tema que a mí me parece fundamental y es, insisto, que esas medidas de prisión preventiva se combinen también con buen análisis postpenitenciario de los datos. En España lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que hay muy pocas personas que delinquen mucho y concentrar los esfuerzos penales en ellos. Es fundamental analizar por qué muy pocas personas infringen sistemáticamente la ley y plantear medidas de actuación específicamente dirigidas frente a ellos. Y finalmente yo coincido, es decir, las penas que se imponen en Perú, creo que ha comentado el doctor Roger Pari Taboada, que ahora son mucho más fuertes, que no siempre han sido así, que son leoninas, extraordinariamente severas. A mí cuando analizo el Código Penal peruano, yo por ejemplo he tenido ocasión de estudiar su legislación de lavado de activos, es durísima. La pena máxima en España son 6 años, la suya son 25 años. Nuestra prescripción se produce a los 10 años. La suya es que con estos límites alcanza literalmente una vida. O sea, el régimen, incluso nosotros tenemos una neutralidad de los actos propios de consumo muy consolidada y ustedes, salvo alguna sentencia de casación, además que entendió el delito referente de una forma muy, muy extraña, su línea jurisprudencial, en general estoy hablando, es extraordinariamente dura a la hora de extender, de hacer un análisis extraordinariamente amplio del delito de lavado de activos. O sea, cuando me he aproximado a estudiar un tema en profundidad del Código Penal y la legislación penal peruana, he quedado sorprendido de la extraordinaria dureza de sus penas, ¿no? Por tanto, yo creo que ese hacinamiento viene condicionado por una política legislativa que realmente es particularmente curiosa. Y han dicho una frase, han dicho que un país en el que a lo mejor no se ha sabido controlar a los políticos, hombre, yo creo que ustedes pueden decir algo que muy pocos países pueden decir, y es que ustedes juzgan a sus dirigentes si lo han hecho mal, ¿eh? Los juzgarán de una forma lenta, imperfecta, ahí no voy a entrar, no voy a valorarlo, pero desde luego lo que se percibe desde la comunidad internacional es que Perú no es insensible al delito cometido por los más altos dirigentes del Estado, sino todo lo contrario. Es decir, lo que se percibe es que si tiene que responder alguien, responde con independencia de que sea un presidente o expresidente del Estado. Y eso me parece digno de
mención y de elogio. Luego, realmente, como siempre, pues las críticas a nuestra justicia son siempre las mismas. Es una justicia extraordinariamente lenta y, en mi opinión, de verdad, tenemos que introducir más tecnología para combatir el crimen y también para mejorar nuestro trabajo. Eso me parece extraordinariamente importante. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su predisposición y su paciencia. Si me permite, voy a dar lectura. Tenemos 2 preguntas formuladas por los participantes. Luego de su absolución, le pediremos que formule unas pequeñas conclusiones de su participación. Voy a dar lectura a las 2 preguntas. La primera pregunta: ¿considera usted que debe reformularse la finalidad de la pena en el sistema penal latinoamericano a efecto de reorientar la prevención especial positiva a la prevención especial alternativa? Es decir, optar por una medida alternativa a la pena privativa de libertad efectiva sin requerir límite cuantitativo legal alguno planteado por el derecho penal. La segunda pregunta: ¿cómo funcionan las penas limitativas de derechos, prestación de servicios a la comunidad y otros en España? ¿Considera que es posible aplicarlo en el Perú? Doctor. Tengo grandes cuestiones. Bueno, la primera es en cuanto a los fines de la pena. Es curioso porque yo soy un penalista que se declara absolutamente inepto para determinar con claridad y con concreción cuál es el fin de la pena, porque siempre nos perdemos en esos grandes conceptos éticos en los que todos estamos de acuerdo, absolutamente densos, si todos estamos de acuerdo en que necesitamos más seguridad, más prosperidad, más libertad, más bienestar. Ahora, defina usted lo que es. Y ahí sí que empezamos a tener problemas. Pero en cuanto a la primera cuestión, yo lo que plantearía es que la flexibilidad en el ejercicio de la pena está establecida en muchas legislaciones con mayor amplitud que en el caso peruano, incluso que en el español, y es un ejercicio de madurez de la judicatura que lo que tiene que hacer es motivar minuciosamente por qué da una determinada concesión, un determinado beneficio penitenciario de exención o un beneficio de suspensión de pena a un sujeto y a otro no. En la medida en la que haya discrecionalidad pero no arbitrariedad, me parecerá bien. Y la segunda cuestión ha planteado una cuestión interesantísima, y es el tema de las inhabilitaciones. Y también ha planteado el tema de los trabajos en beneficio de la comunidad, creo que le ha llamado prestaciones comunitarias, nosotros le llamamos trabajo en beneficio de la comunidad, ¿no? Efectivamente, son penas que han cobrado muchísima fuerza y que yo valoro extraordinariamente. Y ahí, fíjense ustedes, mientras que en las penas privativas de libertad siempre me inclino por restringirlas solamente a los casos más graves e incorregibles, y sobre ellos sí que incluso estoy de acuerdo con la prisión permanente revisable, pero muy limitada, solamente a los casos más graves, más severos, cuando han fallado todas las demás alternativas. Es decir, yo diseñaría un sistema de penas más centrado en los billetes electrónicos, en dar una primera oportunidad, un control telemático, y cuando falla, ir a la prisión convencional, en los casos más leves. Bueno, pues en el caso de las inhabilitaciones yo soy durísimo. Por ejemplo, en el caso de la inhabilitación, la pérdida de la patria potestad, en España, en muchos casos, se puede literalmente agredir a un hijo, cuasi torturarlo, y la pena máxima pasa a ser de 5 años. Yo ese tipo de inhabilitaciones las dejaría de por vida. O quien imprudentemente mata a otro con un arma de fuego. En España tiene una inhabilitación para la tenencia y porte de armas de solamente 6 años. Yo la dejaría de por vida. O sea, yo las determinadas inhabilitaciones las ampliaría. Hay países que aplican inhabilitaciones por todo. Pues anoche en una cena estábamos comentando, y voy a conectar con otro tema con el que quiero terminar. Anoche estábamos comentando que China aplica una pena, no una sanción administrativa, una pena de inhabilitación a los jóvenes que cometen cualquier tipo de fraude en el examen de acceso a la universidad, el examen
de madurez, de acceso a la universidad, ¿no? No sé cómo le llamarán ustedes. Y aplica una pena de inhabilitación, porque dicen que una persona que no es honesta para realizar la prueba violentando los derechos de igualdad y libre competencia con todos sus compañeros, utilizando un fraude y copiando, pues debe ser separado de la sociedad en cuanto al ejercicio, por ejemplo, de determinadas funciones públicas. Es curioso, son una sociedad que tiene ese tipo, que plantea ya desde la educación esa severidad con determinados valores. Y en este caso conecto con otra de las afirmaciones que me han planteado pues, el doctor Alarcón y el doctor Angulo, que no había contestado hasta ahora, que era qué hacer con los temas de corrupción, que a ustedes tanto les preocupan, en justicia, porque somos países, si miran el ranking de transparencia internacional, Perú queda muy mal, España no queda bien precisamente tampoco, pero sí que es verdad que la situación de Perú es extraordinariamente alarmante según indicadores de transparencia internacional de UNICRIM, país, por cierto, que adoro y que siempre me ha recibido y me recibe con los brazos abiertos, pero es cierto que el tema de la corrupción les preocupa en justicia, porque realmente es extraordinariamente complejo y extendido. Y la corrupción es un tema que se salva generacionalmente. O sea, nosotros no puedes plantear una acción para generar integridad a corto plazo. Es una cuestión de actuar con los jóvenes. Yo lo que les recomendaría sería un plan para garantizar valores de integridad y de no corrupción en los más jóvenes, en las personas que ahora mismo tienen 6, 7, 8 años y formarlos en la honestidad hasta los 15 o 20 para que se escandalicen determinadas cosas que nosotros vemos normales, es decir, que nosotros podemos ver como una circunstancia más de nuestra actividad. A mí es lo que hicieron en su momento las sociedades del norte de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, y les ha dado muy buen resultado. Imitemos esa buena política. Olvidemos, no, intentemos, reprimamos, por supuesto, como no voy a condenar, rechazar y, por supuesto, solicitar la sanción oportuna para los corruptos. Pero centremos todos nuestros esfuerzos en que los más jóvenes no lo sigan viendo como algo normal, como algo ineludible, como algo que pasa en la sociedad y que tenemos que admitir, sino que se escandalicen y que actúen como personas honestas, con absoluto autocontrol, pues, insisto, por pura convicción y porque su educación ha sido mejorada en esa materia. Mientras tanto, también, ustedes saben que los sistemas de control, en este caso, ustedes han tenido también problemas de audio, etcétera. Es decir, también, de nuevo, volvemos a lo mismo. Es decir, la tecnología, por ejemplo, pues las intervenciones telefónicas han garantizado ya pues el afloramiento de determinadas conductas, tanto en España, en su caso, piensen ustedes en la operación Malaya, como en el caso de Perú, son bien conocidos y saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Pero cómo han aplicado la tecnología y cómo propongo que se aplique en España y en Perú para combatir fundamentalmente la corrupción, se combate con inteligencia financiera que controla pues, sobre todo los movimientos bancarios, las tarjetas de crédito, las propiedades de no solamente, por supuesto, las personas presuntamente corruptas, sino, por supuesto, todo su entorno, ¿no? Todos sus posibles testaferros. Y eso ya es algo que se puede hacer y que la SUNAT, en su caso, la Agencia Tributaria Española, está implementando. Pues la UNIF tiene casos muy interesantes. No se está haciendo, que yo sepa todavía no se está haciendo en el Perú, por favor, me corrigen ustedes, pero por ejemplo en España, yo hace 8 años, pues por ejemplo pedía el listado de movimientos de tarjeta de crédito de determinados políticos y su entorno, y sobre todo el listado de compras realizadas en productos de lujo. Mi tesis era que si alguien compra un bolso de Hermès, por ejemplo, o Louis Vuitton de 8.000 euros,
es porque no le importa, es decir, porque no le importa el dinero, porque no lo ha obtenido con el sudor de su frente. Esa era mi tesis como fiscal y dio muy buenos resultados. Ahí está el análisis. Tuve el honor de participar en la investigación malaya contra una tonelada, contra Pantoja y contra un alcalde, Julián Muñoz, de Marbella y tal. Y una de las cosas que analizábamos era el flujo de efectivo a sus cuentas corrientes y los gastos suntuarios con su tarjeta de crédito. Y les garantizo que eran absolutamente escandalosos. Para que nos entendamos, antes de que mantuviera su relación sentimental Pantoja con Muñoz, la tonelillera ingresó en un año aproximadamente unos 6.000 euros en efectivo en su cuenta. Al año siguiente, una vez que conoció al alcalde corrupto, ingresó 312.000. Saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones. Efectivamente, la tecnología, yo sé que, pero es que el derecho tiene que tecnificarse. Es que es increíble que sigamos cosiendo expedientes sin política de papel cero, incluso a pesar del COVID, que tenemos que digitalizarnos todo, que tenemos que hacer audiencias virtuales. Es curioso que el derecho siga siendo tan renuente, tanto en su fase de investigación policial como en la de enjuiciamiento, como en la fase de ejecución penitenciaria, que era el objeto de esta conferencia, que siga siendo tan analógico, que siga siendo tan de ladrillos, tan de teléfono, tan de papel, en lugar de aplicar lo que ya estamos aplicando todos en la vida cotidiana, que son nuevas tecnologías, en este caso, por ejemplo, para tener una charla tan agradable como la que hemos tenido. Esta sería mi conclusión, mi resumen final de una exposición a un tema extraordinariamente complejo. Por favor, la próxima vez yo estoy encantado de trabajar con ustedes, a ver si son temas menos globales y la respuesta puede ser muchísimo más concisa, menos abstracta, ¿no? Mucho más concreta. En cualquier caso, gracias de corazón por contar conmigo y quedo siempre a su disposición. Ojalá que pronto la pandemia permita que podamos reencontrarnos. Perú es simplemente el país del mundo en el que mejor se come, nada más. O sea, ojalá y podamos compartir una buena comida, un ceviche, un pisco sour y un lomo saltado, y podamos hablar de estas y de cualquier otras cuestiones que sean de su interés, pero viéndonos, estando juntos, nada me agradaría más, también significaría que ha pasado esta terrible pandemia que estamos sufriendo. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Gracias de verdad por su atención. Gracias también, doctor. Finalmente, culminamos con nuestro panel Fórum Internacional con las palabras de agradecimiento a los señores expositores, a los señores panelistas y también a los participantes, así como las palabras de clausura del presente evento académico, las mismas que estarán a cargo del doctor Manuel Loyola Florián, juez superior titular, integrante del ETI Penal Distrital de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Doctor Loyola Florián. Gracias, doctora Ceballos. Por encargo de la señora doctora Sara Angélica Pajares, presidente del equipo técnico de implementación del nuevo sistema procesal penal en la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Me voy a agradecer a los señores expositores y a los señores panelistas por la gentileza de haber contribuido en este evento académico, organizado en un contexto terrible, mundial, terrible. Eso, sin embargo, no ha hecho que bajemos los brazos y queremos seguir fomentando la cultura. Debo agradecer en primer término a los panelistas y expositor de la semana pasada, el doctor Alberto Binder, hombre representativo de la jurisdicción americana y que se proyecta al mundo. Los panelistas en aquella oportunidad fueron los señores jueces Gustavo Álvarez, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la doctora Juana Mercedes Caballero García, mi buena amiga, con quien tuve el gusto de trabajar algunos años en la Sala Penal Nacional, nuestro colega Víctor Burgos Mariños, juez de nuestra Corte, y el doctor Celis Mendoza Ayma, famosísimo juez, conocido por su profunda crítica al sistema inquisitivo, que aún no se desarraiga completamente. Célebre es su artículo El condenado juez hereje,
Hoy día nos han acompañado desde España Carlos Arangües Sánchez. Él es docente en la Universidad de Granada, excelente docente, tiene su propio estudio, aun cuando fue fiscal hace algunos años. Hoy se dedica a la docencia y al ejercicio profesional. Ha prometido volver a Perú pronto para degustar algún ceviche o algún plato típico. Quién sabe, nosotros también lo acompañemos por allá y podamos degustar con él habas con jamón o tortilla de Sotromonte en Granada. ¿Quién lo sabe? Agradecemos también a la participación de los colegas Roger Parita Boada, insigne e ilustre colega arequipeño, buen amigo también, de Marco Angulo Morales, juez de Lima, al señor presidente de nuestra corte, Óscar Elliot Alarcón Montoya, y a nuestra buena colega Alicia Villanueva Miranda, juez de investigación preparatoria o juez de garantías, más precisamente en nuestro distrito judicial. Asimismo, agradecemos la participación de la doctora Hilda Ceballos Bonilla como moderadora en este evento. Con estas palabras, y reiterando nuestro agradecimiento, comprometiendo a los doctores Arangües y Binder para sucesivas oportunidades en el futuro, damos por clausurado el evento académico. Gracias nuevamente, que tengan todos ustedes buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Estimada audiencia, ha culminado el panel Fórum. Gracias también por su participación. Muchas gracias, muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias, Carlos. Gracias, hasta pronto. Gracias, doctor. Buenos días. Doctor Roque, doctora Alicia, Manuelito, un abrazo. Gracias. Doctora Hilda, impecable. Gracias a todos. Cuídense Gracias. mucho. Un fuerte abrazo. Mucho, adiós. Un fuerte abrazo a todos también. Gracias, doctor. A los Gracias. participantes igual. Hasta luego. Gracias. Gracias.